¿Y si entrenar más duro fuera justo lo que te está frenando? ¿Y si copiar a los profesionales no te estuviera acercando, sino alejando de tu mejor versión? ¿Por qué hay corredores que entrenan cada vez más y sin embargo corren igual o peor que hace años? ¿Por qué algunos mejoran bajando la intensidad, mientras otros se rompen intentando apretar más? ¿De verdad el problema es que no entrenas lo suficiente o es que estás entrenando mal? Porque hay algo que casi nadie te cuenta. Los corredores profesionales no entrenan como tú crees. Y cuando un corredor popular intenta imitarlos, el cuerpo pasa factura. Hoy vas a entender por qué entrenar como un profesional es el error más común y más silencioso del running actual. Y cuando lo veas claro, vas a dejar de cometerlo. Quédate. Ahora mismo está pasando algo muy claro. Cada vez más corredores populares entrenan como si fueran profesionales. Copian sesiones durísimas. Copian volúmenes que no tocan. Copian ritmos que no controlan. Y lo hacen convencidos de que así van a mejorar más rápido. Ven entrenamientos extremos en redes. Ven semanas imposibles. Ven a atletas entrenando al límite. Y piensan, si ellos lo hacen, debe funcionar. El problema es que nadie muestra lo que hay detrás. No ves los años previos. No ves la base. No ves la adaptación lenta. No ves la recuperación. Solo ves el momento más duro. Y decides copiarlo. Así nace la moda de entrenar siempre fuerte. Así nace la obsesión por sufrir. Así nace la idea de que, si no acabas reventado, no cuenta. Pero el cuerpo no entiende de modas. Entiende de carga. Entiende de recuperación. Entiende de equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, el progreso se frena. Aquí es donde empieza el estancamiento. Aquí es donde empiezan las molestias. Aquí es donde muchos dejan de disfrutar. Y lo peor es que casi nadie se da cuenta de que el problema no es la falta de esfuerzo, sino el exceso mal dirigido. Y a partir de aquí, todo empieza a torcerse. Aquí aparece el gran malentendido. Se nos ha hecho creer que entrenar más duro es entrenar mejor. Que acabar exhausto es señal de progreso. Que si no sufres, no funciona. Pero el cuerpo no mejora por sufrir. Mejora por adaptarse. Y la adaptación no llega cuando te destruyes, llega cuando le das al cuerpo el estímulo justo y el tiempo suficiente. Copiar una sesión dura no copia la adaptación. Solo copia el castigo. Dos personas pueden hacer el mismo entrenamiento y obtener resultados opuestos. Una mejora. La otra se rompe. La diferencia no está en la sesión. Está en el contexto. En lo que hay antes. En lo que hay después. En lo que el cuerpo puede asimilar. El corredor popular suele ignorar esto. Aprieta más cuando no mejora. Añade intensidad cuando se estanca. Y sin darse cuenta, entra en un círculo peligroso. Más esfuerzo. Menos progreso. Más frustración. Y cuanto más insiste, más lejos está de mejorar. Lo que casi nadie ve de los profesionales es esto. No entrenan fuerte todo el año. No viven al límite cada semana. No improvisan. Detrás de cada entrenamiento duro hay años de trabajo previo. Años corriendo suave. Años construyendo resistencia. Años fortaleciendo el cuerpo. Tienen una base enorme antes de poder apretar de verdad. Además, recuperan como profesionales. Duermen mejor. Comen mejor. Descansan mejor. Su vida gira alrededor del entrenamiento. El corredor popular no vive así. Entrena entre obligaciones. Corre con estrés acumulado. Duerme menos de lo que necesita. Y aún así intenta entrenar igual. Aquí está la gran diferencia. El profesional tiene margen para fallar. Puede pasarse un día y al siguiente recupera. El popular no. Cuando se pasa, el cuerpo no perdona. Y por eso muchos no entienden por qué entrenan cada vez más y rinden cada vez menos. No es falta de ganas. No es falta de disciplina. Es una comparación injusta desde el principio. Y mientras no se entienda esto, el error se repite una y otra vez. Este es el error más común del corredor popular, confundir cansancio con progreso. Pensar que cuanto más duele, mejor está funcionando el entrenamiento. Así empiezan las decisiones equivocadas. Hoy series duras. Mañana otro día exigente. Pasado, otra vez fuerte. Porque hay que apretar. Porque si aflojo, pierdo. Porque así entrenan los buenos. El cuerpo aguanta al principio, pero llega un punto en el que deja de adaptarse. Las piernas pesan. Los ritmos no salen. El pulso sube más de lo normal. Y cada entrenamiento cuesta más que el anterior.
La señal es clara, pero casi nadie la escucha. En lugar de parar, se aprieta más. En lugar de ajustar, se fuerza. Y ahí empieza el problema serio. Molestias que no se van. Pequeños dolores que se normalizan. Semanas malas que se acumulan. Hasta que un día, el cuerpo dice basta. No porque seas débil. No porque no valgas para correr. Sino porque llevas tiempo entrenando contra tu propio cuerpo. Y cuando eso pasa, el progreso desaparece sin hacer ruido. Pero aquí viene el cambio de mentalidad. El problema no es entrenar como un profesional. El problema es copiar la parte equivocada del entrenamiento profesional. Porque los profesionales no mejoran por las sesiones duras. Mejoran por todo lo que hay alrededor. Por la paciencia. Por la constancia. Por repetir bien, día tras día, año tras año. Eso casi nunca se ve. Eso casi nunca se copia. Lo que se copia es lo más llamativo. Lo más intenso. Lo que impresiona. Pero ahí no está el secreto. El verdadero avance está en hacer lo que toca, cuando toca, y parar cuando toca. En entrenar sin prisas. En respetar los tiempos. En llegar a los entrenamientos con ganas, no con miedo. Cuando el corredor popular entiende esto, algo cambia. Empieza a mejorar sin sufrir tanto. Empieza a disfrutar más. Y, curiosamente, empieza a correr más rápido. No por apretar más, sino por hacerlo mejor. Entrenar como un profesional, bien entendido, es esto. Entrenar para poder repetir mañana, no para acabar destruido hoy. Es llegar al entrenamiento con ganas de correr, no con miedo al reloj. Es terminar la semana cansado, pero funcional. No roto. Es saber que correr más suave cuando toca, te permite correr más rápido cuando importa. Menos días épicos. Más semanas sólidas. Menos demostrar. Más construir. La mayoría de corredores mejora cuando deja de competir en cada entrenamiento. Cuando entiende que el progreso no se mide por lo mal que acabas hoy, sino por lo bien que entrenas dentro de un mes. Entrenar bien no es aburrido. Es inteligente. Y cuando el entrenamiento encaja, el cuerpo responde. Sin drama. Sin castigo. Sin romperse. Ahí es donde el popular empieza a correr como nunca antes. Quédate con esta idea. Los profesionales no son buenos porque entrenan duro. Entrenan duro porque ya tienen el cuerpo preparado para hacerlo. Cuando se intenta copiar eso sin el proceso previo, el cuerpo pasa factura. Entrenar mejor siempre gana a entrenar más. Si este video te ha hecho pensar, dale like. Y si corres y quieres seguir aprendiendo a entrenar con cabeza y a mejorar sin romperte, suscríbete. Y ahora dime algo en comentarios. ¿Alguna vez entrenaste más fuerte pensando que ibas a mejorar y acabaste rindiendo peor? Si quieres seguir aprendiendo a entrenar con cabeza y a progresar sin romperte, tienes otro video aquí que te va a ayudar mucho. Nos vemos ahí.